Déjame echar un ojo. Weón. Puse el agua Listas las tazas. y así como te gusta, Simple. sin azúcar. ¡Woo! Capítulo Eso. número 17 de este podcast de conversación junto a Fabián, junto a Bastián, aquí nuevamente en tu plataforma favorita, ya sea la que tú elijas, obviamente. Nos estás escuchando a ambos. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, amigo. Todo listo y dispuesto para este nuevo capítulo, capítulo 17. Realmente ha volado el tiempo, hay que mencionarlo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, me encuentro pero muy contento porque hoy estamos grabando en otro horario, en un horario mucho más cómodo para mí, más que los otros, y ha sido pero enriquecedor eso, porque me va a ayudar a tener un poco más de energía en este capítulo. Como buen chileno, a estar más vivo para la wea. A estar más vivo, claro, Eso, exactamente. eso. Y creo que ya tenemos que pasar al redoble de tambores que amerita y que siempre hacemos, obviamente, ojalá tener un efecto de sonido, pero aún no lo vamos a poner porque lo vamos a hacer nuevamente. Redoble de tambores. Redoble, Se viene señores. un capitulazo. El capítulo de hoy es... Vergüenza. Qué vergüenza decirlo. Qué vergüenza decirlo, sí. Esto no es para los sinvergüenzas. ¿O sí? Nos Es que vamos a quizás... perder demasiado pronto. Sí, exacto, sí, sí. Mejor vámonos al primer piso. ¿Qué es la vergüenza, querido amigo? Tal como mencionas, abro los fuegos con la definición de Uh, diccionario, siempre el primer piso de este programa. Y en este ujú. caso, la vergüenza es una sensación de incomodidad, producto de considerar que estamos haciendo el ridículo ante los demás o hacia nosotros mismos. Uh, excelente. Muchas gracias por eso. Terminó el podcast. Ah, claro. Eh, Ponemos la música de fondo. No tenemos música de salida, weón. No, pues no tenemos música de salida buena. Oye, si hay alguien ahí que nos está escuchando que tenga una música de salida o que la pueda crear, bienvenido sea. Bienvenido sea Bienvenido una sea. música así que sea contagiosa. No sé, me imagino un Exactamente, funk. sí. No sé, me lo imagino así. El segundo piso de este programa siempre es en corto, ¿qué opinamos sobre el tema? Para luego avanzar a lo social. Así que, estando en el segundo piso, amigo mío, ¿qué opinas sobre la vergüenza como tal? Gracias. Creo, y esto lo digo desde los estudios que he tenido con respecto al mundo emocional, la inteligencia emocional o la educación emocional, la culpa y la vergüenza van de la mano o danzan muy similares. Entonces, atribuyo mucho la vergüenza a la sensación de culpa. ¿Por qué? Aparece la culpa cuando nosotros transgredimos nuestros propios valores. En cambio, la vergüenza tiene directamente relación con los valores que nos da la sociedad. Cuando transgredimos esos valores que la sociedad en sí te está diciendo que son muy importantes para ellos. Entonces, aparece la transgresión de esos valores, uno en la culpa cuando tiene que ver con tus propios valores y la vergüenza cuando tiene que ver con los valores de una sociedad. Ejemplo, yo le miento a un amigo, siento la culpa por mentirle, claro, porque tiene que ver con mis valores, pero al mismo tiempo también siento vergüenza, porque los valores quizás que competen al vínculo, al contexto, a la sociedad incluso en la que se crea junto con mi amigo, yo también transgredí aquellos valores. Entonces, siento vergüenza al respecto. Entonces, veo la vergüenza muy similar a la culpa y que claramente desde el punto de vista energético también son energías muy bajas que van de la mano. Perfecto. Uy, nunca había pensado en eso. En cómo, claro, puede estar linkeada la culpa y cómo finalmente terminan siendo vergüenza A y vergüenza B en sentido de social y personal de cara a valores impuestos. Nunca lo había pensado así, que interesante. Para mí, la vergüenza nos cuenta de forma muy intensa porque es una sensación que emocional o físicamente se siente mucho, o al menos de forma muy inmediata. Es una emoción que nos cuenta cuánto nos importa encajar y también cuánto peso tiene la opinión de los demás sobre nosotros. Hay una idea de juicio hacia Ujú. nosotros mismos, pero en gran medida o la gran mayoría de veces, ese juicio no empieza desde nosotros, sino que pasa por el filtro de lo que los demás pueden estar pensando. Claro. Entonces, yo hago una acción y me descubro avergonzado por pensar o imaginar que las demás Ujú. personas me están viendo o categorizando o enjuiciando por A, B o C. Entonces, encuentro interesante cómo, claro, nos cuenta cuánto nos interesa encajar dentro de lo correcto y también cómo nos habla sobre cuánto peso tiene la opinión de los demás sobre nosotros, sobre nuestros actos, sobre nuestra voluntad y sobre lo que realmente queremos ser finalmente. Oye, sí, es bien complejo el tema que acabas de mencionar de cuál es la fuerza, cuál es el peso que tiene la opinión del resto. Creo que es algo que con lo que vamos a lidiar siempre porque en realidad vivimos en sociedad,
Entonces, como que el ser humano necesita del otro igual para sobrevivir y para desenvolverse, para el desarrollo. Entonces, ¿hasta qué punto dejamos de lado lo que me importa? Porque de repente, si es que viene de alguien que nos ama, alguien que quiere decirnos, no sé, algo que de verdad nos va a hacer bien, obviamente va a tener un peso distinto a algo que venga de una reacción de algo que nosotros hacemos, no sé. Como que es bien complejo, bien delgada la línea que hay que separar entre cuánto peso le doy a lo que el resto opine de mí. Claro, yo creo que es súper bueno desarrollar una herramienta sobre ese tema de cara a un filtro sobre las opiniones. Ujú, La opinión, primero, de parte de quién viene y segundo, en qué momento yo considero cognitivamente la opinión. ujú. Porque a veces sucede que nos dan una opinión que es muy válida y nuestra emocionalidad no permite abrazarla y posteriormente, dándole unas vueltas, notamos que la opinión es muy acertada. O algunas veces lo contrario, de primera entrada o en primera instancia, por ser amable, consideramos que la opinión es válida, pero después analizándola consideramos que es una burrada. Entonces, siento que es súper importante desarrollar esa herramienta de entender que las opiniones nunca hay que tomárselas como algo personal. Y segundo, hay que intentar, que no es para nada fácil, es algo que creo que es bastante complejo, pero hay que intentar desarrollar ese mecanismo para procesar las ideas en el tiempo que mejor sea posible. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es una herramienta a desarrollar y también que tiene mucha relación con qué tan fuerte o qué tan sólidas son las bases con las que enfrentas la vida. Porque muchas veces cuando tiene mucho peso la opinión del resto es porque tú no estás creyendo tanto en tu base. Tú no estás afirmando tanto tus propios principios, tus propios valores, etcétera. Claro. Obviamente depende del caso. No estoy diciendo lo que siempre es así. Pero claro, o sea, tiene mucho que ver con desarrollar una herramienta, pero también a base de el autorreforzamiento de uno. Yo creo que un súper buen ejemplo para el tema es entendernos como árboles. Tenemos nuestras raíces, que vienen siendo nuestros valores o nuestros ideales, etcétera, etcétera. Y las opiniones vienen siendo el viento. En la naturaleza creo que hay muchos ejemplos sobre este tipo de cosas. Y los árboles bailan con el viento. Pero obviando quizá escasas condiciones meteorológicas, los árboles nunca se van con el viento. Insisto, obviando. Por eso digo nunca con un poco, con un poco de miedo. Pero Claro. el árbol baila con la opinión, Ujú. nosotros bailamos con el viento, viceversa, y una vez que el viento pasa, el árbol vuelve a su posición. Entonces, entender las opiniones como viento puede ayudarnos mucho a, claro, estar en medio de ese caos, pero después llevarnos la opinión al conversatorio interno. No hacer de la opinión una verdad absoluta, ni Ujú. tampoco descartarla del todo, porque yo creo que en toda opinión podemos llegar a sacar algo positivo, sea del buen ejemplo o del mal ejemplo también, ¿por qué no? Buena analogía. Ahí tenemos otro clip. ¿Ah? Ya, amigo, vamos al vergüenzas sociales. Creo que sí o sí, una que puede ser según el contexto y según la visión personal muy maravillosa o muy terrible, es Ujú. cuando se pide noviazgo, se pide matrimonio, etcétera, etcétera. En estos contextos donde existe una... ¿Cuál es la palabra? Exposición. Exactamente, gracias. Ujú. Cuando existe una exposición y claro, una gran vergüenza social es llevar a cabo esa acción corriendo el riesgo de que te digan que no y quedes en vergüenza ante mucha gente. Sí, me imaginé exactamente lo mismo. Como el hecho de, ¿quieres pololear conmigo aquí en Chile? No. Y toda la gente mirándote. O Claro. te arrodillas, pides matrimonio y la gente ve cómo te rechazan. Oh. Claro, exacto, Ajá. exacto. Yo creo que ahí ocurre un fenómeno súper interesante porque las personas que están alrededor, ¿Mm? yo dudo que piensen, oh, qué imbécil, qué tonto, qué tonta, qué bobo, qué boba. Yo creo que las personas sienten desde la empatía lo jodida que es la situación Claro. y uno en el momento se ve observado y teoriza que, como se ve muy desnudo, interpreta que todos lo están enjuiciando. Pero yo teorizo que ese contexto es de mucha empatía. Sí, yo también creo lo mismo. No creo nunca haber visto una situación así y que alguien se burle, sino Ujú. que suele quedar ese silencio de Incomodidad. penumbra. Claro, Ujú. exacto. Suele existir esta sensación muy empática uy, no me gustaría ser esa persona. Yo creo que pasa también que hay dos tipos de vergüenza ahí. Uno es la vergüenza de, wow, fui el rechazado, voy a quedar como el rechazado delante de toda la gente. O también el tema de que siente lástima por mí. O sea, toda esta gente me está mirando y empatiza tanto conmigo que le doy pena, le doy lástima. Entonces también la gente no quiere ser parte de ese Claro, papel, de ese rol. sí, es una sensación empática que sobrepasa. Ujú. Es que es extraño porque la empatía en algún punto necesita una distancia. Y esa empatía es demasiado cercana, es casi evidente. Claro. Ujú. Entonces, sí que interesante ese tema. La gente empatiza tanto que te vuelve más vulnerable. Es una ecuación súper jodida. Es como cuando, por ejemplo, me ha pasado que de repente voy en el metro,
y está muy lleno el metro y me subo así muy apretado y de repente la puerta se va cerrando y me pega. Y está toda la gente y toda la gente te está mirando, pero te ve Claro. y te da vergüenza porque fuiste como el imbécil y quizás lo más probable es que la gente piense o esté pensando completamente distinto y diga, pobrecito, debe haberle dolido. O Claro. me da lo mismo lo que te haya pasado. No, no sé, hay tanto. Creo Sí. que la mente es la que juega una gran mala pasada en este tipo de cosas. Y qué interesante eso que mencionaste respecto a la indiferencia, porque tal vez en la vergüenza hay una cuota de ego sobre ponerse en el centro. Claro. Ujú, Porque me gusta mucho vivir la vida con esta idea de personaje principal, personaje secundario, y uno en la vida de los demás es un personaje secundario. ujú. Entonces, si uno, por ejemplo, entra a el metro y lo golpea la puerta al cerrar, para esas personas que te miran, tú eres personaje secundario, y lo más probable es que esas personas cuando lleguen a su casa o a su destino, no lleguen contando, oye, hoy vi a un weón, le pegaron con la puerta. A menos que sea Claro. algo muy categórico, dudo mucho que esa sea la primera conversación. Claro. Ajá. Entonces, uno lo más dice, no, yo he visto que a harta gente, genérico, Ujú, totalmente sin identificación, le ha ujú, pegado a la puerta. Sucede, es un accidente habitual. Pero ujú. nunca, hoy vi a Fabián comerse una puerta. No, nunca. En Entonces, todo caso, claro, sería muy chistoso igual hay, que hay una, pasara. O hay sea, no la una, situación del golpe, sino que la situación de que alguien llegue a contar lo que claro. a alguien le pasó, algo le pasó en el metro. Ujú, Sí, yo creo que hay una especie de ego dentro de la idea de la vergüenza que te pone en el centro. ujú. Y muchas veces, claro, si bien hay personas que pueden, desde esta empatía extrema, aportar a la sensación sin querer, obviamente sin querer hacer daño, también hay, yo creo que hay gente que no le interesa lo que acaba de pasar y sigue con su vida. O sea, eso. Ujú. Sí, yo creo que sí, en realidad ahí entra mucho el tema del ego y el papel principal y secundario que mencionas. La mente de repente juega malas pasadas, de repente te crea un escenario que en realidad no existe, que es ficticio, que solamente te está Sí, ocurriendo a ti y que uno le termina creyendo, claro, entendiendo que la mente está hecha para eso, está hecha para protegerte, para sobrevivir, recordando como todo el tema de la evolución, nuestra mente ha ido en pos de ese desarrollo en busca de que el ser humano sobreviva. Entonces, claro. obviamente va a crear escenarios donde posiblemente tú sufras y te va a hacer evitarlos, te va a hacer corregirlos. Entonces, si te dice, mira, toda la gente te está haciendo eso, mejor quedémonos en silencio, no hagamos nada, no hagamos ningún movimiento y me quedo así como que no me dolió el golpe de la puerta del metro. No sé, creo que la mente juega una mala pasada ahí. Uy, y ese mecanismo de reacción automática, que hey, yo lo considero hasta peligroso. Yo muchas veces he visto gente que se cae y por esta idea de la vergüenza se separan de un salto y a Claro, veces, a el veces golpe eso fue muy puede ser, fuerte. a veces eso puede ser mucho peor Ujú, para el cuerpo. Es hasta ujú. peligroso. O sea, Sí. yo me caí, yo me accidenté, me golpeé la cabeza, yo me levanto y el cuerpo está luchando por reiniciarse y eso agrega más caos. O sea, esa reacción casi involuntaria de cara a la vergüenza para pasar desapercibido a veces puede ser incluso muy peligrosa para uno mismo. El otro día estaba viendo, acorde a lo que tú estabas contando, un programa de televisión en donde uno de los animadores se lanza hacia su asiento y se cae. Resulta que en el mismo programa estaba en vivo y todo eso. Intenta levantar la silla y el estudio de grabación, eso, está como en altura. Como unos, yo creo que 2,5 metros y tiene como unos espacios libres así como al costado de los 2,5 metros así al vacío. Entonces, la silla quedó entre medio de eso y él no se dio cuenta, iba a recogerlo y se cae. 2,5 metros, ¡pa! Y Chuta. cae con el hombro y se levanta Oh, súper rápido y el show debe continuar, ¿cachai? Entonces como que se claro. levanta y se va al estudio nuevamente y fue súper brígido. O sea, ahí está lo que tú decías, que de repente por la misma vergüenza, como que quizás nuestro sistema nos impulsa a sobrevivir. Claro, exacto. Ujú. Yo podría agregar también el hecho de sentir vergüenza cuando uno va a bailar. Bueno, quizás a algunos no les pase, pero en lo personal a mí me pasa. Sentir esa vergüenza, ese miedo a hacer el ridículo cuando estamos bailando. Y muchas veces he hablado con mucha gente que sabe bailar y que no se preocupa en la hora de que esté disfrutando un baile con alguien o con un grupo de amigos y no se está fijando en cómo baila cada uno, sino que están todos en la suya. Y creo que ahí también aparece esa mente que te dice, te están observando y tú no Ujú. sabes bailar. Quizá eso es algo muy cultural del chileno. Yo creo que este podcast, las estadísticas nos cuentan que este podcast se escucha en Latinoamérica, así que si usted no es de Chile, coméntenos cómo es en su país, por favor. Ujú. Pero diría que es algo bastante de la cultura nacional.
el baile es como un tema sensible hacia hacerlo bien. Yo la verdad me siento bastante en la otra vereda y me gustaría hacer esta mención. Obviamente no desde una idea de soy un experto, pero yo disfruto mucho del baile y siento que es súper importante entender que la vergüenza no tiene que tener cabida cuando hacemos algo en lo que no somos expertos. Ujú. Yo al menos suelo conversar el tema conmigo mismo de esta forma. ¿Qué tengo que hacer? Bailar. ¿Y yo soy experto bailando? Para nada. Entonces tengo que hacer lo mejor posible y disfrutarlo. Y si alguien me dice algo, no soy experto. ¿Qué me va a decir? Ni siquiera sé cómo podría enjuiciarse, si ni siquiera sé al respecto. Cuando empieza la música, el baile y se arma este círculo o se va a veces a una disco a mover el esqueleto, Ujú. en mi cabeza lo único que queda es disfrutar. Y siento que Claro. mi cuerpo responde a eso. Porque también tengo la teoría, me gustaría también añadir esta mención. Al tener palpitar, yo teorizo que todos tenemos ritmo. Solamente quizá algunos no han conectado con ello. Pero es imposible que tu cerebro y que tu cuerpo no procesen el ritmo. Algunas personas serán más descoordinadas que otras, obviamente, obviamente. Pero bailar, como resumen, yo invito mucho a que sea un disfrute desde esa postura de que no haya expertise y que lo único que queda es pasarla bien, es que sea un buen momento. Sí, sí, también estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay como una investigación científica acerca de eso, ahora no recuerdo el nombre, pero que decía que mientras que tú te exponías a un concierto, a música, los latidos del corazón se iban haciendo sincronía con respecto a el ritmo musical del compás de lo que tú ¡Wow! estás escuchando. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonita es la Entonces, música! entonces, por eso me hace sentido lo que estás diciendo. ¿Cuál Mal. sería otra de las vergüenzas sociales? Otro caso de vergüenza social, yo creo que es el hablar en público y que alguien se pase de listo. Siento que hablar en público ya es una situación que va muy de la mano de la vergüenza, porque Claro. literalmente estamos ante todos los ojos. Entonces somos Ujú. el blanco del juicio, somos el blanco de la métrica, Y estamos yo creo expuestos. totalmente expuestos. Ujú. Y yo creo que es terrible cuando uno da el paso, se atreve y alguien que está en una zona totalmente de confort se pasa de listo y hace un chiste o hace una mención y te deja desnudo. Primero, me gustaría enjuiciar tajantemente a ese rol. Por favor, no sean esa persona, no sean esa persona. Y claro, la situación en sí, la vergüenza social es finalmente tomar esa aposta, ser valiente para enfrentar esa situación y que alguien desde una zona de confort te tire el avión abajo. Oye, me acordé fue el Pablo. Oye, que fue bueno ese. Oh, Pero eso fue como al revés, no fue como que alguien iba a hablar, sino que tú, tú decidiste hablar. sí, el contexto es que esto es época colegial. Sí, estábamos Em, como en octavo básico, séptimo básico, no sé, éramos muy Exactamente, chicos, sí. Yo, muy yo soy chicos. muy fan del humor Ajá. desde muy pequeño, por temas familiares, etcétera. Considero que hay chistes que uno necesita desbloquear cuando le gusta el humor. Y estábamos en una situación en que alguien había hecho algo malo Yo me y el acuerdo. profesor, Es que yo me acuerdo de eso malo. Déjame agregar eso malo. Habían dibujado un aparato reproductor masculino ¿qué en la tiempos pared, aquellos? en la pared, con un lápiz, pasta parece, no me acuerdo. Y la cosa es que se notaba mucho igual porque la pared era blanca y el lápiz era como azul, entonces en el fondo se notaba demasiado. Encuentro notable quizás el pensamiento que hubo detrás. Así, voy a dibujar un pene en la pared. La pared es blanca, mi lápiz es azul. No creo que el profe se dé cuenta. ¿Qué pensamiento era ese? Pero Y la bueno, bueno. obsesión de nosotros como hombres de andar dibujando pene ahí en Sí, todos qué lados. época, qué época. Bueno, entonces, claro, llegamos a esta situación en que el profesor busca un culpable y el profesor dice, "Ay, de aquí tiene que salir un culpable, el que fue, que sea valiente y se levante." Y obviamente un silencio a tope. A todo Y yo me esto, levanto, ¿m? todo el grupo de nuestros amigos sabía quién era el que había sido. Y yo me levanto lentamente para darle drama, porque de verdad que yo quería que este fuera ese chiste por desbloquear. Y, Y no recuerdo si yo había sido cómplice y lo había hecho mayoritariamente mi amigo o si Ajá. lo habíamos hecho mitad y mitad, no recuerdo, pero el tema es que yo me levanto dramáticamente, todos me miran y Ujú. digo, ¡fue el Pablo! Uy, todos se empiezan a reír y lo apunto y el profe me mira así decepcionadísimo y claro, claro. Yo creo que cada vez que me encuentro con Pablo, cada vez que hablo con Pablo, le pido disculpas por esto. No sé si lo voy a hacer a través de este medio, pero, pero recuerdo que fue un chiste por desbloquear que valió mucho la pena en perspectiva. Fue muy bueno el chiste, pero yo, claro, si te lo hacen a ti es re incómodo. No, Pero en el horrible, horrible. fondo
El chiste fue muy bueno. Quedémonos con eso, ¿ya? Yo sé que aquí muchos podrían decir, oh, Bastián, ¿cómo tanto? Te echaste el agua a tu amigo o cualquier cosa así. Yo me quedo Claro. con, no, el chiste fue maravilloso. Yo estuve ahí, yo lo viví y ese chiste fue muy bueno. Fue muy No, bueno. Tuvo todo el timing. Ujú. claro, ¿no? Y también interesante cómo soy incongruente con mi mención anterior, porque fui esa persona en zona de confort. Claro. Pero claro, o sea, sin ansias de justificar dar el contexto de que éramos muy peques Ujú. y nada, nada. Queda en la cancha, como dicen, queda en la cancha. Hay otro tipo de vergüenza que yo noto, el hablar de nuestra orientación sexual. Vale. De hecho, sobre todo cuando perteneces a una comunidad que ha sido, en el fondo, menospreciada o invalidada. De hecho, incluso tratando a las personas que pertenecen a la comunidad de enfermos, creo yo que el decir su orientación sexual también requiere mucha valentía y también muchas personas no lo hacen por esa vergüenza del qué dirán, del cómo me verán, qué tanto cambiarán las personas y todo eso. Claro, yo creo que, o sea, esperamos de corazón que esto esté cambiando y tampoco hay que ser genio para el tema. Claramente nos referimos a todo lo que no sea heterosexual porque Ujú, hemos vivido mucho tiempo en una heteronorma. Yo creo que hay una idea, o hubo una idea, o existe quizá aún, no sé muy bien cómo denotarlo temporalmente. La sexualidad es una de nuestras dimensiones y cuando alguien es heterosexual, las personas no piensan que tienen que actuar de una ujú. forma respecto a esa persona. Solamente ver la persona, sus valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo lo que no es heterosexual, las personas, al escuchar sobre ello, asumían que tenían que tratar a las personas diferente. Asumían que tenían que tener resguardos, asumían que el campo de juego, por decirlo de algún modo, cambiaba completamente. Ujú, Y eso solamente ocurría con lo que no era hetero, por la heteronorma, lamentablemente. ujú. Yo recuerdo un contexto laboral en el que, claro, había un compañero que era, no recuerdo el tag para no ser imprudente, pero claro, no era heterosexual. Y recuerdo que yo en verdad, sin ningún juicio ni interés sobre su vida privada en ese sentido, por nuestro contexto laboral, por nuestra relación meramente profesional, hice súper buenas migas con él. Y después el resto de mis compañeros me molestaban por ello. Y claro, estas típicas bromas que salen al paso relacionadas a las parejas, etcétera, etcétera. Y yo finalmente, claro, en algún momento converso con mis compañeros, a algunos les hizo sentido, a otros no, no es relevante, que finalmente a mí no me interesaba esa dimensión. Yo lo que veía era Claro. una persona. Y les decía, es igual que con ustedes, o sea, yo a ustedes veo a personas, no veo yo no pienso que ustedes son heterosexuales, yo pienso que ustedes son personas. Ujú. Algunos de ustedes son bastante imbéciles, pero ese es otro cuento. Em, entonces, claro, surge esta idea de la vergüenza hacia esa postura y también del tener que actuar de cierta forma hacia esa postura. Claro. Ujú. De hecho, yo actuaba de manera distinta antes con las personas homosexuales. Y esto lo digo abiertamente. Yo antes, de verdad que como que me alejaba, como que tenía como un tema de escudo ante eso. Y la verdad es que era solamente ignorancia. Era solamente ignorancia. Tengo grandes, pero grandes conocidos, amigos, que pertenecen a la comunidad. ¿Sabéis que quizás me arrepiento de haber cerrado algunas puertas en la cual pude haber armado una amistad pero gigante? Pero solamente por el hecho de estar de ignorante o de seguir patrones y conductas para que, claro, no piensen también que yo soy gay, ¿cachai? Yo no quería que pensaran que yo soy gay, entonces no me junto con los gays. De hecho, molestaba mucho a los gays. Pero ahora ya los molesto, los sigo molestando. No, no se sientan ofendidos porque no voy a molestar a alguien que no conozca, obviamente. Siempre a mis amigos que son gays yo los molesto y ellos lo saben y lo pasamos bien todos juntos. Pero pasaba entonces antes eso, pero era solamente por la vergüenza de qué iban a decir, cómo me iban a ver. Claro, y volvemos a lo mismo, a cuánto Ujú, peso tiene la opinión de los demás. O sea, ujú, si la opinión de los demás me dice que esta amistad es incorrecta, yo puedo llegar a descartar a alguien que puede tener un ujú, impacto muy positivo en mi vida. claro. Yo creo que este es un tema, bueno, nosotros derechamente somos heterosexuales y obviamente es un tema del que podemos hablar desde la distancia. Intentamos tocarlo con respeto, Ujú, pero entendemos obviamente y concedemos totalmente que es un tema súper delicado, que es un tema que socialmente, al menos en Chile, aún está en curso, en vías de desarrollo. Y nada, la dimensión sexual es solamente, valga la redundancia, una dimensión de lo que somos y no debiese ser en ningún momento algo de lo que avergonzarse. buena, Si- muy Siento buena. que, siento que el Ujú. único punto en el que yo enjuiciaría una orientación sexual es si esa orientación sexual va de la mano de que esa persona acose a otra persona. Pero Claro. ni siquiera, Ujú. ahí ni siquiera sería A sobre la la orientación orientación sexual, sexual. sería Ujú. como al hábito de la persona.
pero, Claro. Ujú. pero finalmente, no sé, A que los cada uno valores, a los haga. principios de la otra persona, no tienen que ver directamente con la dimensión Claro, sexual. exactamente, Ujú. exactamente, sí. Ni la orientación. Ok, nos vamos entonces con los pro y contra de la vergüenza. Muchos dirán, oye, pero ¿y cuál va a ser el pro? Vamos a partir directamente con el pro, amigo. Yo siento que en la vergüenza, perdón, existe un gran pro, que es la oportunidad de Ujú. superación. Si Claro. bien no es algo que sea sencillo, y si bien siento que fracasar en ello es totalmente válido al menos un par de veces, la vergüenza nos da una. Yo siento que la vergüenza en un videojuego es como un jefe opcional. Ujú. Uno tiene sus eventos canónicos, ¿vale? Y por el camino se encuentra a veces vergüenzas que no son tan relevantes, pero que te dan la oportunidad de fortalecer a tu personaje. Un gran pro de la vergüenza, para resumir, es que te entrega una oportunidad en la que tú puedes dar ese paso de valentía e independiente del resultado, terminar sintiéndote muy a gusto contigo. Totalmente. Y el hecho de que nos invita a enfrentarla, a enfrentarnos a ese miedo que estamos recibiendo y que se ha traducido desde nuestra mente, desde nuestro escenario, desde el qué dirán y Claro, convertirlo en otra cosa. Ujú. También agregaría el tema de que nos permite hacer conscientes los valores, como lo decía en la definición y en mi opinión. También nos hace ver y tomar conciencia de cuáles son los valores con los que nos estamos rigiendo. De repente digo, no voy a decir esto por vergüenza y concientizar el por qué no lo estoy diciendo, por qué van a claro. decir esto. ¿Esto es realmente importante? ¿Esto a qué valores responde? A valores de personas que son de esta manera. ¿Son los valores que yo quiero tener en mi vida? ¿Me acerco a eso? ¿O quiero tener otros valores completamente distintos? Entonces, esa oportunidad que nos da la vergüenza de poder concientizar lo que voy a sentir o lo que estoy sintiendo para ver si es que en realidad va en relación con la vida que quiero vivir, es maravilloso. Es una muy buena oportunidad para desafiarnos. Ujú, Y tengo la teoría de que cuando uno se permite esa instancia, que no es para nada fácil, independiente del resultado, nos queda esa sensación de que nos atrevimos. ujú, Porque no atreverse es fallar, pero atreverse es posiblemente fallar, pero posiblemente no. ujú, Entonces sigue siendo un 50-50. Yo, a modo personal, he desarrollado el hábito de que cuando siento vergüenza, me obligo a hacer aquello que me genera vergüenza. Y claro, no voy a mentir, hay veces en que ha funcionado horrible, ujú. pero otras veces me ha generado una sensación de personaje principal muy bonita, porque realmente en ese juicio o a ese escenario al que le tememos, realmente no sé, el mundo Le no se va a atribuimos... acabar si fallamos. Le Ujú, atribuimos un poder demasiado grande. Y yo creo que esto nos lo cuentan mucho los virales. Los virales son videos que finalmente explotan en internet, a ujú. veces en base a la vergüenza ajena, pero obviando casos que, claro, tal vez tengan repercusiones en la salud mental, uno vagamente se acuerda después de un tiempo, que tal vez después de un día, con lo rápido que son los virales hoy por hoy, de esa persona. Y no la Ujú. enjuiciaría, no pensaría en que tu vida va a cambiar o que la vida de esa persona va a cambiar, tal vez sí, no lo sé, porque no es realmente tan relevante. Realmente nada importa tanto como pensamos. Y bueno, quizás es Claro. desviarse, pero eso, adelante, amigo. No, está súper bien, porque eso es parte de todo el pro que podemos sacar dentro de una vergüenza, así que está súper bien. Creo que los contra serían todo lo contrario. Ah, Dijo contrario. ¿Ah? no, pero en realidad sería todo lo contrario de lo que estábamos mencionando, que sería detenerme por la vergüenza, o sea, impedirme hacer algo, hacer un movimiento porque voy a sentir vergüenza o porque me da vergüenza hacerlo. Privarme, en el fondo es privarme por algo que estoy sintiendo y en realidad algo que no está ocurriendo muchas veces en la vida real, sino que solamente aquí. Sufrimos mucho más en nuestra cabeza que en la vida real. Claro. Y sí, el gran contra de la vergüenza es eso, es cortarnos eso que queremos hacer, es cortarnos a intentar eso que tanto nos interesa, es cortar esa primera clase de algo que nos llama la atención, ese comentario que queremos hacer cuando no entendemos algo. Siento que lo peor de la vergüenza es eso, es quitarnos instancias a las que atribuimos mucho poder y que nos hacen perdernos cosas finalmente. Un contra aledaño es esta idea de culpar a los demás. Ujú, Siento que la vergüenza nos hace sentir desnudos, nos hace sentir muy a descubierto. Una de las posturas en el momento de la vergüenza o en el post de la vergüenza es culpar a los demás y intentar poner mucha energía en esta idea de control. Porque ujú. si yo logro controlar cómo van a pensar todos los demás, eventualmente no voy a sentir vergüenza. Claro. Y eso es una batalla perdida desde el inicio. Es súper importante, primero, no meterse
en la idea ajena o no intentar manipular la idea ajena, solamente hacer ese viaje hacia el interior. O sea, siento vergüenza, ¿ya? ¿Por qué? Y tener esa conversación incómoda. Pero entrar a culpar a los demás, Exacto. no sé, Yo porque creo alguien se que burló, porque alguien me apuntó, etcétera, etcétera. Nada tiene que ser tan personal. Y si bien algunas cosas pueden sentirse un ataque, después de ello viene una conversación solamente. Si es que compete, si es una persona que nunca más vas a ver, esa persona hizo lo mejor que pudo y ya, o sea, y de hecho, siempre nos vamos a topar con gente que no vamos a ver muchas veces las intenciones con las que lo hace. claro. Y que muchas veces vamos a tener que interpretar lo que escuchamos, lo que vimos, lo que oímos. Entonces, todo eso va a quedar directamente con nosotros. Entonces, caer en culpar a los demás por lo que yo estoy sintiendo, mejor de verdad que recomendamos que es mucho mejor hacerme cargo de lo que yo estoy sintiendo y excluir a los demás dentro de la ecuación. Y es porque es lo único que nos compete. Porque es nuestra responsabilidad lo que estamos sintiendo. Algo podemos hacer, alguna decisión podemos hacer, alguna acción podemos tomar para que nos saque de ese estado y no apuntar con el dedo, juzgar o Ujú. defenderme del resto. Hay veces que sí lo va a meritar, no digo lo contrario, va a depender de los casos y casos, pero estoy completamente seguro que mientras más lo lleves a ti, vas a poder salirte de ese rol de víctima. Yo creo que la gran excepción es cuando ese ataque o esa mención que nos hiere viene de una persona con la que nos relacionamos siempre. Por ejemplo, Ujú, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros mejores amigos. Porque, claro, tal vez ahí, después del viaje hacia el interior, debe haber una instancia de comunicación. claro. De siento esto, esto me pasa a llevar, Ujú. considera esto, conversémoslo. Pero claro, cuando son personas que tal vez no vas a ver nunca, o cuando son personas cuya opinión en ningún otro caso considerarías como importante, es muy buen enfoque obviarlo y claro, vivir la experiencia hacia el interior. Vamos con el cuarto piso, querido amigo. Sí, y vamos un poquito más rápido porque quizás también ustedes se están dando cuenta que los podcasts se nos están yendo un poquito más largos, los últimos dos, y ahora queremos retomar un poquito esa dinámica un poquito más rápida. Vamos con las vergüenzas que hemos visto. La hemos visto o hemos empatizado de alguien. Y aquí quiero contar un par de historias que son muy, muy, muy interesantes. Voy a partir con una que es la más graciosa. Para mí aún lo sigue siendo. Sé que la persona que vivió esto le da mucha vergüenza, así que no voy a dar nombres al respecto. Recuerdo una vez en el colegio, en donde nos citaron a todos, toda la media, a reunirse en el gran salón, que en el fondo era el gimnasio del colegio. Nos reunimos ahí y resulta que tenían que leer una oración porque era un colegio católico. Entonces se leía siempre una oración antes de iniciar ese acto de alguna premiación, alguna información que se iban a entregar. La cosa es que una amiga que subió al escenario y le tocó leer. Fue justo como en este periodo donde estábamos rayando aparatos reproductor masculinos en todos lados. Nos rayamos en el cuaderno y todo eso. Entonces todo el chiste que tenía que ver con algo sexual era muy gracioso para nosotros. La cosa es que le tocó leer a mi amiga y toma la Biblia. Entonces en una parte del fragmento decía, María, eres tú la virgen que no sé qué, no sé qué, no sé qué decía. ¿Ya? La cosa es que mi amiga va en la lectura y iba leyendo muy rápido todo. Entonces dice, María, eres Tula. Y se toma un respiro justamente, eres Tula, ¿ok? Tula aquí en Chile es sinónimo de pene, en el fondo. La cosa es que dice, eres Tula, y hubo un silencio, yo creo que 2 segundos donde ella respiró, virgen, que no sé, y ahí siguió la oración. Pero en el momento en que dijo, eres Tula, nosotros no pudimos parar de reírnos. Y, ¡guau! La cosa es que después decía, dijo Tula, como ese comercial de aquí en Chile que anda dando vuelta en YouTube también, el nueva bebida Tula. Dijo Tula ahí al frente de todos y fue muy gracioso. Me acuerdo que ella se puso roja y todo eso, llegó ahí al grupo después y nos reíamos, pero claro, vimos esa vergüenza que sentía, pero en realidad la situación había sido muy, muy, muy graciosa. Oye, debo admitir que cuando vi este ítem dentro del Ujú. libreto, que nosotros solemos hacer un boceto de lo que vamos a hablar, vi este punto y no me acordaba de a qué se refería. Y cuando lo empezaste a contar, ¿Ya? evocó en mi memoria todo, pero detallado, pero impresionante. Y claro, o sea, nuevamente corresponde mucho a un humor de nuestro contexto etario, Claro. directamente de un despertar sexual que hace que todo lo que se relacione con pene, con vagina, sea, pero para reírse todo el día. Ujú.
Y claro, qué momentazo, en perspectivas, pero buenísimo, porque ¿por qué eligió ese momento para respirar profundo? Claro. El timing que tiene el chiste lo encuentro espectacular, nada que decir. Oye, ¿y tú tenías una que hayas visto? Esto me deja una enseñanza, la voy a mencionar más adelante, pero Ujú. recuerdo que una vez un amigo en el colegio se quería declarar a una chica. ¿Ya? Nuestro colegio tenía un pasillo, bueno, la mayoría de colegios tienen pasillos, no sé si eso es muy una gran definición o una gran descripción, Muchas pero gracias, Bastián. No me lo no había por, imaginado. no por nada, por nada. Ujú. Cercano a la arquitectura, ojo. Ujú. El segundo piso, para ser más explícito, tenía un pasillo y las salas estaban todas en una hilera que daban hacia el patio, por lo que toda la gente del primer piso veía hacia arriba. Ujú. Y él nos comenta que quiere pedirle pololeo o noviazgo, según el país, una chica. Entonces, ya, ok, perfecto. Y este amigo nos cuenta que quería hacerlo en grande. Ya. Y claro, nos comenta que no recuerdo cómo, porque en ese momento éramos muy pequeños como para gestionar algo así. Trae una gigantografía, un Ujú. impreso pero enorme, donde aparecían ellos y aparecía la pregunta de si ella quería ser su pareja. Entonces, cuál es la idea? Proponerle que sea su pareja. ¿Y cuál es la gran enseñanza? Siempre hablar de un plan B. Siempre hablar de un plan de reacción. Este amigo va a buscar a su pareja, nosotros aparecemos con un súper poco sospechoso Cartel gigante. rollo, no, primero enrollado, rollo blanco que efectivamente daba mucho la impresión de que al mostrarse podía hacer algo así. Y nosotros que necesitamos como 5 personas porque de verdad era enorme, la wea, era pesada la wea. Se lo mostramos, le propone a esta chica, pasan unos segundos de tensión y la Ujú. chica hace un gesto, se abrazan, pero no era ese abrazo del sí acepto. Oh. Entonces recuerdo mucho haber estado así con el cartel, afirmándolo porque era pesadísimo, y miro para el lado y digo, oye, ¿y ahora qué, weón? Y claro, quizá por no atacar la moral de nuestro amigo o por no atacar la iniciativa, nunca conversamos sobre un plan B. Claro. Entonces, de una Ujú. forma súper atolondrada, intentamos enrollarlo. La weá no se podía enrollar porque era Claro. enorme. Tuvimos una escena muy patética en la que intentamos salir lo más rápido posible y Del paso. claramente no funcionó. Esa es Claro. una historia que recuerdo relacionada a la vergüenza. Yo fui ese amigo. ¿Ah, te cachai? Ah, claro. A mí me dijeron que no. Yo también me acuerdo, y esto yo también lo digo con mucho cuidado, pero recuerdo mucho una situación familiar re incómoda mm, Acusadito. y que quizás tiene que ver un poco más con el otro piso, porque es una vergüenza que sentí yo, pero de otra persona. Entonces, No, pues, el siguiente episodio son nuestras vergüenzas. por Si eso, estas son otras que hemos visto. pero es que esta vergüenza la sentí yo, pero la hizo otra persona. No sé cómo Es un, podría... un piso mixto, un piso de Ya, Schrödinger. Dale, claro, dale. el ascensor mientras que va justo en ese espacio. Recuerdo mucho en una reunión familiar en donde estábamos todos vacilando y pasándolo súper bien. La cosa es que apareció una canción muy, muy complicada. Una canción donde... típica canción como... ¿Te acuerdas de El Venado, El Venado? Que no me digan en la esquina. Ya, una canción Claro, más o sí. menos como Un ese temardo, estilo. por si acaso. Vamos a dejar el link en la descripción para que vaya a entender la referencia. La cosa es que cantamos una canción que era como del mismo estilo y empezamos a cantarle a todas las personas. Po. A todo, a todo, a todo. Pero cuando llegamos a un tío, mi tío pero como que estalló en furia. Y yo tenía amigos, estaba con mi expareja en ese momento, estaba con... No me acuerdo, había mucha gente que no tenía relación tanto con la familia, pero estaba mi tío ahí. La cosa es que mi tío se enoja, se desregula, muy, muy desregulado, muy descontrolado. La cosa es que deja la embarrada, se va, tira el parlante y todo eso. Chuta. Entonces, toda esa situación fue vergonzosa porque toda mi gente que era externa a la familia estaba viendo eso. Fue como, oh, yo nunca había visto una situación así. Después supe que sí tenía reacciones así, pero en realidad había sido bien, bien denso. Entonces, claro, la vergüenza la pasé yo, pero fue otra persona. Sí, creo que está en medio de los dos pisos. Me gustaría usarlo como puente para avanzar al siguiente piso de esta experiencia simple sin azúcar. Por favor, recuerden Ujú. eso. En algún momento nos va a hacer Así es. sentido. Y nada, qué interesante esto de muchas veces cuantos más ojos hay, más olla a presión somos al momento de reaccionar. Ujú. O mucho más difícil puede ser la situación. Y claro, efectivamente ahí, si se tiró un parlante, no creo que se estuvo muy lejos de la lucha libre. Pero bueno, Claro, no, sí estuvo bien, fue bien densa la cosa.
Pero vamos al quinto, al de las personales, como va a A ir las cerrando este personales. episodio. Yo si tuviera que hablar sobre una experiencia, sí o sí, hablaría sobre la vergüenza de Ujú, hablar de sexualidad con los padres. Yo la verdad me siento en general súper cómodo de cara a la vergüenza. Como comenté, tengo ujú, esta política de atreverme, de obligarme. claro. Y, y la vergüenza en mí suele resbalar. Pero recuerdo cuando era muy peque, no tan peque porque tiene que ver con sexo, pero cuando era medianamente peque y ocurre esta edad del despertar sexual, recuerdo que sentía muchísima vergüenza por tener conversación con mis padres, con los que, a modo de contexto, tenía excelente comunicación. Imagínate si no hubiese sido así, debe ser muy complicado. Sentía mucha vergüenza por hacer algunas preguntas clave, porque tenía informaciones sueltas y necesitaba unirlas, necesitaba hacer Ujú, puentes para entender todo el anagrama. Entonces, recuerdo mucho esa sensación de por días buscar el momento para preguntarles, de por claro. días cuestionarme cómo podía preguntarles. Y tal vez este relato hoy por hoy no haga tanto sentido, porque no sé si es para mejor o peor, hoy por hoy uno googlea y encuentra de todo, o sea, desde descripciones, recomendaciones, cosas gráficas, etcétera, etcétera. Ujú. Y en esa época, que claro, quizás quizás este clip aplica para ese video de los Simpsons donde el papá de Homero dice, somos tan viejos. Em, Hoy fue como Barney. Sí, la Pero verdad bueno, es que sí. en mi cabeza intenté ser el abuelo, fallé, Ah, Matt Groening, una ajá. disculpa. Pero en esa época yo no tenía un acceso a internet como para darme esa vuelta. Claro. Entonces me daba vergüenza hablarlo con mis padres, me daba vergüenza ir a una biblioteca y preguntar por un libro sobre sexo, me daba vergüenza pedir orientación sobre ello. Y recuerdo que era muy intenso en mi experiencia, en mi sentir, y era un globo que sigue inflando, que sigue inflando, que sigue inflando. Y recuerdo que en esto aplaudo mucho a mis padres, que cuando me armé de coraje y se los pregunté, tal vez en el peor momento posible, desinflaron el globo y noté que no era tanto como pensaba. Fue Ujú, muy ilustrativo porque me claro. entregó a muy temprana edad esta idea de que la vergüenza tiene un sobrepeso en la cabeza. Porque Ujú. en la práctica, claro, se los comenté y reitero, muy agradecido de cómo son. Fue una conversación incómoda porque, claro, obviamente la conversación en algún punto tiene que ser Claro, o incómoda. sea, tiene que serlo. Ujú, Claro, exactamente, en algún punto sí o sí lo va a hacer. Pero fue muy educativa y nos sirvió incluso para acercarnos porque en algún punto, claro, hay cierta edad en que quizás los padres empiezan a sospechar cosas, pero ya tener ese puente de comunicación o esa confirmación de ujú, cuáles eran mis intenciones o en qué momento estaba de mi vida, nos sirvió muchísimo como relación, claro. padre-hijo, madre-hijo. Y lo bueno es que saliste del paso, o sea, en algún minuto dijiste, no, tengo mucha vergüenza, tengo un globo que podía estallar y quizás ese estallar se hubiera transformado en qué cosa. Así que el pasar a la acción y después darte cuenta que en realidad no es tanto como uno lo cree en la mente, es cuático. Claro, Y también eso lo va dando el tiempo, o sea, a medida que va pasando más tiempo, más chico se va haciendo el proceso, ese momento. Como que mientras más cercano está, como que es así de vergüenza, pero a medida que vaya avanzando en el tiempo, te vas dando cuenta que hay cosas peores. No, pero hay cosas que en realidad no meritaban tanto peso que tenían en ese momento. Yo lo digo porque una de las vergüenzas que yo voy a contar es cuando una vez hice caca en público. Suena muy... perdona que destaco tajantemente como comunicador cuán lineal lograste decirlo. Cuando es una situación súper heavy. O sea, Fabián se cagó, pero la acaba de mencionar como si se hubiese comprado un helado. Entonces, de verdad lo aplaudo. Bueno. Continúa, por favor. Bueno, una vez hice caca en público. Me acuerdo que fui con unos amigos, fuimos como un grupo de 8 o 9 personas que fuimos a Perú a darnos una vuelta a Machu Picchu. A darnos una vuelta, suena tan normal la weá. Un voy y vuelvo. Claro. La cosa es que, bueno, volvimos, estábamos en Iquique, ya cuando volvimos a Chile. Y resulta que me había enfermado del estómago. Muchas personas lo atribuyen a la comida que comimos en Perú, puede haber sido algo que me pegué allá, o puede ser que había sido mucho derroche también, pues sí, un grupo de 8 amigos, Claro, lo carreteando, dieron todo. de viaje. Yo creo que también puede haber sido un poco de ambas. La cosa es que me enfermé del estómago y cuando íbamos a la playa, creo que también era como que el enfriamiento me pegaba fuerte, porque estábamos en el agua y de repente cuando ya me iba a salir, me iban a dar muchas ganas de ir al baño. Y tenía que ir
rápido al baño. Y resulta que uno en la playa hay baños públicos o baños químicos que en realidad uno, no sé, pues no le tiene Tanta fe. tanta fe, exacto, porque en el fondo igual se trataba de hacer del 2, po, ¿no? No era solamente hacer del uno. Entonces igual era Claro. bien complejo el tema, porque, no sé, pues uno prefiere evitar ese tipo de cosas. La cosa es que iba siempre, todos los días, llegando corriendo a la casa y me tenía que ir de la playa, correr a la casa, hacer y después volver. Era bien complejo el tema. La cosa es que hubo una vez en que no alcancé a llegar a casa. Y de verdad que a mí se me salía. Literalmente, yo sé que esto suena muy asqueroso. Y mi perro está ladrando en este minuto. Y agradezco que se haya creado esa Un poco de resistencia censura. para que haya un poco de censura al respecto. Pero una de las cosas que pasó fue que me iba corriendo a la casa y no alcancé a llegar, amigo. No alcancé a llegar. Y mis amigos venían todos atrás. Entonces, de repente, expelié un gas y en eso, en Perdiste eso la batalla. perdí la batalla. Salió parado. Ni siquiera salí sentado. Ni siquiera tuve que sentarme. Estaba de pie, weón. La cosa es que fue muy vergonzoso. Estaba de pie, pues, weón. Estaba de pie porque era churrete en el fondo. Era líquida la cuestión. No podía ser sólida. Eso era lo Weón, peor. necesito mi autorización para poner este clip en tu funeral, weón. Siento que está espectacular, de verdad. Sí, no, sí, puede hacerlo. La cosa es que, mira la vergüenza, porque lo vulnerable que me vi corriendo a la casa, solo, no alcanzando a entrar a ningún restaurante, y lo único que hice fue sacarme la toalla que tenía en la mochila y ponerla así como entre medio de mis piernas y agacharme e intentar botarlo, po. Y lo hice. En ese minuto llegó mi expareja y me puso a cubrir así como que el paso de la gente, porque estaba en la calle, amigo, en la calle. Y resulta que pasaron mi amigo y mi amigo, ¡choo! No alcanzó a llegar. Oh. Andáis Así, bueno, suave. grande amigo. La cosa es que pasaron así, pero ¿sabes qué? Yo me fui a la casa, tuve que botar esa toalla porque me tuve que limpiar con esa toalla y limpiar la pierna también porque me chorreó por la pierna. Yo sé que esto es muy poco, no sé qué estará haciendo la gente que está escuchando el podcast. Ahora me río de la situación, pero en ese minuto fue una vergüenza gigante. Yo me sentí muy vulnerable, porque imagínate alguien que hizo caca y que no alcanzó a llegar, no sé. La cosa, y estamos hablando que yo tenía alrededor de 23 años, 20, 22, 23 años. No fue de niño. Y llegué a la casa y nada, así me bañé, pero esa ducha fue como una ducha de la vergüenza, porque además que mis amigos ya habían llegado antes, porque me pasaron en ese minuto en que yo me puse a hacer la Qué calle. amigos de mierda, loco. Y llegué y entré al baño y me bañé y fue terrible, fue terrible. Una cosa que siempre que me acuerdo es fuerte para mí y agradezco que las personas que estuvieron ahí en ese momento nunca me lo han recordado, nunca me han preguntado al respecto. Quizás ahora que lo vean en el podcast van a decir, uy, te cagaste, no sé, pues, alguna cosa así, pero nadie me dijo nada. Sí, ya en ese aspecto lo agradezco. Primero, estoy muy contento que hayamos empezado este programa porque este momento pude haberme perdido. Me gustaría proponer que cerremos el capítulo con este relato porque Ya, tocamos cumbre, o perfecto. sea, no va a haber nada más después de esto. Pero Ok, si me permite un comentario, ya. solamente hacer la mención de que el Mm, ejemplo es intenso, pero nos cuenta, a través de que los demás tal vez ni siquiera lo recuerden, ujú, cuán personajes secundarios somos en los ujú, demás. Esto de forma claro. positiva. Claro, o sea, el relato no es heavy. Perdiste peso en plena calle, pero, pero ya pasó. O sea, pero quizá cuánta gente le ha pasado. No vas a ser ni el primero ni el último. Y la gente que Ujú. pasó ahí, que anecdótico, tal vez nunca más se acuerda. Tal vez los cercanos ni siquiera se acuerdan hasta que escuchen este relato. Entonces, hacernos esa idea, abrazar la idea del personaje secundario y de entender que en un sentido positivo, idealmente, las cosas no importan tanto como creemos. Abracemos esa idea y no nos caguemos en la calle. Así es, amigo. Y claro, y es lo que te decía, a medida que pasa el tiempo, más pequeño se hace eso, esa situación, que en ese Claro. minuto era algo así que decía, no voy a poder salir más, no sé cómo me van a ver mis amigos. Después de todo, Más flaco. lleno de mosca. Pero No. no, sí, fue denso. Bueno, pero sí.
Agradecemos a la gente que se quedó hasta a esta parte, ya que leyó el título de este capítulo que decía Me cagué en la calle. Eh, La miniatura Entonces, se armó sola. aquí está la historia que estaban buscando. Así que agradecidos de la gente que está allá. Palabras al cierre, amigo. Palabras al cierre, nada. Agradecerles la interacción y el apoyo que he tenido el Ujú. podcast. Muchas gracias por sus comentarios. Nosotros en la interna disfrutamos mucho con su interacción. Así que nada, agradecidos de que lleguen hasta acá, tal como dijo Fabián. Y estas son las consecuencias de tomarse un té simple Sin azúcar. y un laxante. Muchas gracias.